La independencia es un concepto fundamental en muchas áreas de la vida, desde la toma de decisiones hasta la forma en cómo interactuamos con los demás. Pensemos por un momento en alguien que ha tomado decisiones sin estar influenciado por las opiniones del resto, o en un árbol que puede crecer y desarrollarse sin depender de seres humanos. En matemática, la independencia también es un concepto esencial que se aplica a muchos contextos diferentes, como lo es la probabilidad y la estadística. Esos dos enfoques son los que vamos a prestarles aquí más atención. Cuando nosotros estamos hablando de una independencia estadística, estamos hablando que dos variables tienen una asociación prácticamente nula, es decir, no se relacionan entre sí. Pero cuando estamos hablando de una independencia probabilística, estamos hablando que la probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo es igual al producto de su probabilidad. Quiere decir que si tenemos la probabilidad de A y B, va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La independencia hace que los eventos suceden juntos en sucesión, se vuelvan con un principio multiplicativo. Pero también los eventos independientes se pueden definir como una condicional, es decir, la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. Y eso se puede ver en las fracciones, donde los términos se cancelan. La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. El evento que ya pasó no tiene por qué interferir con el nuevo evento. Entonces, para resumir, tenemos tres diferencias notorias en los enfoques. La primera es que la probabilidad analiza los eventos y la ocurrencia, mientras que el enfoque estadístico analiza la asociación que tienen las variables. Luego, el enfoque estadístico utiliza herramientas y pruebas para valorar la independencia, como pruebas de chi cuadrado, contrastes de hipótesis, entre otras herramientas, mientras que la probabilidad utiliza axiomas, teoremas, hipótesis o demostraciones para valorar esa independencia. Ahora, como la probabilidad utiliza axiomas y teoremas, tenemos que recordar otra vez un poco del método axiomático. Lo que hace es considerar proposiciones como verdaderas e indiscutibles. Es decir, que si nosotros decimos como hipótesis que cuando un estudiante asiste a todas las clases de cierta asignatura, entonces va a obtener buenas calificaciones, nosotros sabemos que eso puede no ser cierto. Un estudiante perfectamente puede ir a todas las clases y terminar perdiendo el curso porque el curso estaba muy difícil. Pero en el método axiomático, esa hipótesis se va a considerar como cierta e indiscutible. Se nos puede liar un poquito con el método científico, porque en el método científico nosotros solemos siempre poner en tela de juicio la hipótesis. Él entonces se representa como una flecha. Quiere decir, si yo voy a todas las clases, entonces paso bien el curso. En el método axiomático vamos a diferenciar lo que es la hipótesis y la tesis. La hipótesis se utiliza como punto de partida para demostrar la tesis. En el ejemplo, si voy a todas las clases, entonces paso bien. Si voy a todas las clases, esa es la hipótesis, entonces paso bien sería la tesis. La tesis es lo que se va a adquirir mediante procesos deductivos y procesos lógicos. La hipótesis se va a derivar de las observaciones y experiencias que son evidentes, mientras que la tesis va a provenir de lógica, deducción y matemática. En el método científico, por el contrario, la hipótesis no se considera verdadera, ya que es una explicación tentativa de la realidad. Sigamos con el ejemplo, pero ahora tratemos de visualizarlo como una montaña. En el método científico, la montaña se representa como un camino ascendente hacia la cima. La cima de la montaña representa una comprensión completa y precisa de un fenómeno. La hipótesis, que es el punto de partida para el método científico, es la base de la montaña, presenta todos los indicios que podemos observar. Cada prueba a la hipótesis que hagamos en el método científico va sumando cierta validez, implicando que cada prueba que hacemos es un ascenso gradual hacia la comprensión del fenómeno. Las pruebas a la hipótesis están construyendo el camino hacia la tesis. La compatibilidad que vayamos a tener entre indicios
encontrados y las hipótesis que se plantean permiten tener un ascenso firme y seguro hacia la cima de la montaña. Por otro lado, el método axiomático se puede representar como un camino descendente en la montaña. Es decir, estamos en la parte superior y queremos bajar hasta la base de la montaña. Tenemos la tesis y queremos bajar hasta la hipótesis. Que lleguemos a la base de la montaña representa una comprensión completa y precisa del fenómeno. Cada demostración que hagamos, cada axioma, cada identidad que encontremos va deslumbrando el camino hacia la hipótesis. Si la hipótesis es demostrada, entonces se llega a la base con una tesis sólida que va a permitir una comprensión del fenómeno. Así es como podemos ver el método científico y el método axiomático. El método científico asciende a la montaña, haciendo y validando la hipótesis mediante pruebas que le va haciendo para sumar validez. Mientras que el método axiomático intenta descender de la montaña, demostrando las cosas, haciendo identidades, viendo axiomas que le permitan vislumbrar qué es lo que pasó. Tanto el método científico como el método axiomático tienen la intención de demostrar si la hipótesis es verdadera, ya que si la hipótesis es verdadera, la tesis también lo es, simplemente que lo hacen por caminos separados. Y por eso tenemos esa explicación de la independencia. Es decir, si el evento A y el evento B son independientes, entonces se cumplen algunos teoremas. La independencia es eso. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esa es la hipótesis. Pero nosotros arrancamos de la tesis. Y la tesis tiene 3 teoremas. La probabilidad de A y B complemento, la probabilidad de A complemento y B, o la probabilidad de A complemento y B complemento. Si un evento es independiente, esos 3 teoremas se tienen que cumplir, dando como un posible resultado la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esas son las 3 cositas que hay que demostrar cuando los eventos son independientes. Ahora, simplemente para tener una aclaración, hay una diferencia entre mutuamente excluyente, independiente y equiprobable. Cuando hablamos que algo es mutuamente excluyente, significa que no pasa a la vez, no es en simultáneo, no pasa en sucesión. Cuando hablamos que algo es equiprobable, significa que los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y cuando hablamos de independencia, significa que la intersección es el producto de las probabilidades individuales. Algo puede ser perfectamente independiente y equiprobable al mismo tiempo, porque son conceptos diferentes.